con Dair Ral y Pedro Yajure. Al aire ya empezó un programa en la radio y al escucharlo también lo puedes ver en televisión por VTV. Hola, hola Venezuela. Saludos para toda la audiencia. Feliz y bendecido día. Hoy es martes, ni se case ni se embarca ni el programa se aparte. Bienvenidas, bienvenidos una vez más al programa Al Aire, espacio que se escucha por radio y se ve por televisión. Feliz día, Dair. Hola, Yajure, ¿cómo estás? Buenos días Chévere. para ti y para toda la audiencia que nos sintoniza esta hora a través de la señal de Venezolana de Televisión, ya conectados con ustedes a través de las diferentes emisoras aliadas en buena parte del territorio nacional y vía live a través de la cuenta Al Aire Contigo. Hoy es 22 de abril del año 2025. Un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Se dedica a crear conciencia sobre la importancia de la tierra y tomar medidas para proteger el medio ambiente. 7 de la mañana, 2 minutos. Aprovechamos de saludar a Diosa Bayona, nuestra intérprete de lengua de señas. Diosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Venezuela. Buenos días, Diosa. Saludos. Diosa Bayona. Y Diosa compartimos Bayona con ustedes publicidad. Al Aire es una presentación de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, y a él acreditamos saberes de alta calidad. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. CAN TV, conectamos vidas para crear futuros. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Somos Mérida, capital de la aventura. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta el internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. 7 de la mañana, 2 minutos. Saludamos a quienes se conectan del estado Carabobo y lo hacen a través de Mundial 104.1. San Diego Alcalá 96.7. Vanguardia 96.7. Radio Dale 99.7. En el estado Cogede Central de Noticias. Radio Agrícola 94.1. Tamanaco Estéreo 91.5. Fanática 90.1. Bárbara Estéreo 101.7. En Tinaquillo. Garmendia Estéreo 105.1. Nos venimos al Distrito Capital con Toromay Mar Rebelde 99.5. Aires Pastoreño 101.7. Voces Antiimperialistas 101.5. Sendero 88.5. Minca 96.1. En el estado Falcón se conectan a través de Informativa 90.9. UNE FM 104.1. Metrópolis 88.1. Y en la Gran Caracas, VTV Radio 99.5 FM estéreo. 7 de la mañana, 3 minutos. Pasamos a revisar titulares y chequeamos en esta oportunidad el portal de la Radio del Sur. Las informaciones más destacadas a esta hora: más de 12 millones de venezolanos se movilizaron durante la Semana Santa. Seguimos en el portal web de la Radio del Sur. Putin elogió valentía de políticos que visitarán Moscú el 9 de mayo. El portal de radiomundial.com.be, jefe de Estado activa equipos para atender afectaciones por lluvias y mejorar viviendas en riesgo. Arzobispo de El Salvador advierte sobre el riesgo de convertir al país centroamericano en cárcel internacional. Revisamos la versión digital de Últimas Noticias. Presidente Nicolás Maduro definió al Papa Francisco como el pastor verdadero de Cristo. Por su parte, el portal web del Correo del Orinoco: ocupación hotelera en Venezuela durante la Semana Santa 2025 superó el 80%. Presidente Nicolás Maduro expresa su pesar por la partida física del Papa Francisco y dijo fue un líder espiritual transformador. Ahora pasamos al portal web de Venezolana de Televisión, VTV. Vicepresidenta Rodríguez revisa avances energéticos del segundo cuatrimestre de 2025. Venezuela decreta 3 días de duelo por fallecimiento del Papa Francisco. Pasamos al portal web de Ciudad de Caracas. Fiscal General denuncia a Bukele
por tráfico de migrantes venezolanos. Y justamente en el portal de Ciudad Caracas revisamos este titular y ampliamos la información. Presidente Nicolás Maduro exige libertad incondicional para secuestrados en El Salvador. Durante la transmisión número 76 del programa Con Maduro Más, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió la libertad de los connacionales que se encuentran secuestrados en suelo salvadoreño. El mandatario hizo un llamado a su homólogo de El Salvador a colaborar con la justicia venezolana para tratar el tema de los migrantes que se encuentran en su país. El jefe de Estado reiteró y le dio poder a las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, respecto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mencionando que su pensar y perspectiva empieza a ser repetida como una verdad absoluta en medios internacionales, incluso en este país, pese al control de Bukele sobre los medios de comunicación. Maduro destacó que hoy se vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el secuestro de migrantes venezolanos por el gobierno de El Salvador, el cual calificó de indignante, destacando que tras 2 meses de su detención arbitraria, aún no les han permitido ni siquiera una llamada para sus familiares, ni el acceso a los abogados que han sido contratados para su defensa. Tampoco se les ha permitido el acceso a ningún organismo de derechos humanos y menos han pasado por un juicio que dictamen su condición. Además, reiteró que esto se encuentra bajo maltrato y tortura permanente. El mandatario aseguró durante la jornada que Bukele es un violador serial del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos, sustentando lo dicho por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y aseguró que se ha puesto en debate el sistema de violación masiva de derechos humanos sobre más de 85.000 salvadoreños, haciendo una contundente declaración y denunciando que en la CECOC existe una cifra de al menos 1.000 muertos por torturas llevadas a cabo en el lugar. El presidente venezolano indicó que no se puede generalizar que todos los venezolanos son delincuentes. Por tal motivo, aseguró que Nayib Bukele ha actuado bajo el nazismo y el fascismo. Esta información está reseñada en el portal de Ciudad Caracas, 7 de la mañana, 7 minutos. Listo, el coronel Reydy Zambrano es el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC, y nos cuenta cómo estarán las condiciones climáticas para este día. Coronel, adelante, le escuchamos. Buenos días para nuestra hermosa Venezuela. Hoy martes 22 de abril de 2025. Mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece con cielo nublado, alternando con nubosidad fragmentada en buena parte del país. Asimismo, se puede apreciar mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable, algunos con descargas eléctricas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, partes de Anzoátegui, Miranda, norte de Carabobo, llanos centrales, occidentales, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Lara y Zulia. Durante la mañana se estiman áreas nubladas con lluvias o chubascos dispersos en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Miranda, Carabobo, llanos centrales, occidentales, los Andes, Falcón, Lara y Zulia. El resto del territorio nacional se prevé con cielo nublado alternando con nubosidad fragmentada. En horas de la tarde y noche se espera un aumento progresivo de la cobertura nubosa con formación de núcleos convectivos acompañados de precipitaciones de intensidad variable, siendo más intensos y frecuentes en partes de nuestra Guayana Esequiba, norte de Monagas, oeste de Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, región central, llanos occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia. Acumulados pluviométricos entre 2 y 45 milímetros con máximos de 80 milímetros en Bolívar. En cuanto a las temperaturas, una mínima de 6 grados Celsius en zonas montañosas de Mérida y máxima cercana a los 38 grados Celsius en Monagas y norte de Bolívar. Oleaje oscilando entre 1 y 2 metros de altura en toda la línea costera del país. Fase lunar 2 días después de cuarto menguante. El tiempo no espera, nosotros tampoco. El INAMEC, tu aliado contra la emergencia climática. 7:10 minutos, gracias al coronel Reydy Zambrano, presidente de INAMEP. Y a esta hora vamos con publicidad.
En Vargas, cada rincón es algo nuevo por descubrir. Ofrece un punto de conexión que te acerca a otras ciudades y países del mundo. Recorre sus calles llenas de encanto, diversión y la calidez de su gente. Explora la cultura y sus tradiciones a través de la ciudad histórica. Disfruta de sus playas, gastronomía y visitas guiadas. Descubre un destino que te conecta con el mundo. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Thundernet es el proveedor de servicios de Internet que cambiará tu vida. Prepárate para experimentar la hipervelocidad de nuestra fibra óptica. Te damos máximo de 8 bandas y una conectividad superior. En Thundernet también somos televisión. El entretenimiento está garantizado con más de 120 canales en el plan base de nuestra aplicación Thundernet TV Go. Suscríbete para tener el mejor servicio. Thundernet, tu internet productiva. Imagina despertar rodeado de los Andes venezolanos, respirar aire puro y disfrutar hermosos paisajes. En Mérida puedes escalar el Pico Bolívar, el más alto de Venezuela, o simplemente relajarte en las aguas cristalinas de la laguna de Mucubají. Disfruta de una vista panorámica única en el teleférico Mucumbarí, el más alto y largo del mundo. Somos Mérida, capital de la aventura. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia nuevamente quienes se suman al programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Recuerden que usted puede interactuar con nosotros a través de Instagram, estamos en vivo para que se reporte en cualquier lugar de Venezuela o del mundo donde se encuentre. Iniciamos nuestro recorrido saludando a Diego Jiménez en Caracas, quien dice, hola, hola Venezuela, feliz martes para todos. Saludos a Dair Pedro en la avenida Sur 13. Saludos en sintonía. Por cierto que hay un problemita allí en esta avenida que los semáforos amanecieron hoy apagados. Por acá nos reporta sintonía de la parroquia Coche, la señora Elizabeth dice, hola, hola Venezuela, saludos a todo el equipo del programa Al Aire, bendiciones y gracias por reportar sintonía, más que creo que es primera vez que nos reporta sintonía desde la cuenta en Instagram la señora Elizabeth. Y por acá también se incorpora en la transmisión Molina Esperanza, dice hola, buenos días. Saludos a todo el excelente equipo y bendecidos siempre. Saludos y gracias por reportar sintonía a la señora Esperanza Molina. El profesor Juan Aguirre dice, hola, hola Venezuela, saludos a Nico y a mi querida suegra en Valencia, Laza. Saludos. También en Valencia está sintonizando la señora Petra Velasco, saludos. Desde Turén, en el estado portuguesa. Granero de Venezuela, está José Gregorio Flores, dice, hola, hola Venezuela, feliz martes. Luis Guillermo Martínez Blanco dice, hola, hola Venezuela, Radio Sensación 830 AM, estéreo transmitiendo en Caracas, saludos a todo el equipo, saludos. Ajá, saludos a la gente de Radio Sensación, la mejor AM de Venezuela, saludos. Fernando estaba reportando sintonía, dice, hola, hola Venezuela, saludos. Pedro Dair, desde el municipio Gómez, Altagracia. Fernando estaba, saludos. Saludos para los carismáticos 2025. Buenos días, dicen ellos. Saludos a todos. Pedro, ojo pelado, porque parece que están saboteando la página Patria. Saludos. Sí, hace un llamado por allí. Camilo Rey nos reporta sintonía de San Martín en Caracas. Saludo Camilo, gracias por ese reporte de sintonía. Vitoli 1989 dice, hola, hola Venezuela, saludos Dair Pedro. Dair Bella como siempre, reportando sintonía desde San Felipe y disfrutando del programa Víctor y Saidimar. Hoy estamos de 6º aniversario. ¡Feliz unión! ¡Feliz aniversario! Por acá Alfredo Rodríguez dice, hola, hola Venezuela, saludos de Dair Pedro, desde Ruperto Lugo, en Katia. Feliz y bendecido día, abrazos. Gracias por ese reporte de sintonía. Y el señor Lucio Díaz Bolívar, que nos reporta sintonía todas las mañanas, ya se reportó por acá, él está en San Diego. Y también nos reporta las condiciones climáticas, dice, hoy cielo parcialmente nublado en San Diego. Saludos desde Roma, Italia, la doctora Mari González en sintonía a través del live. Saludos, Mari. Feliz día, Venezuela. Por acá Judito va reportando sintonías en Maracay, en el estado Aragua, y desde la UNES, en el estado Zulia, está Frexer Borges. Gina Suma reportando sintonía desde la parroquia San Juan. Si San Juan lo tiene, San Juan todos los da. Dice, hola, hola Venezuela, saludos de la parroquia San Juan. Tenemos problemita con el internet, por favor, es caro y cada día saludo en sintonía. Bueno, debe ser la lluvia. Ayer llovió sobre Caracas y... Sí.
Y En bueno, horas de la tarde estuvo el tránsito Y en los complicado, valles por del cierto. Tuy tuvo tremenda la lluvia también. Por acá Iraida León nos reporta sintonía desde el estado Lara y María Nelson Valderrama desde Guacara. Saludos. También nos reporta que el tiempo está nublado en esa zona. Abraham Guevara dice, hola, hola Venezuela, desde Barquisimeto, porque ser guaro me encanta. Saludos. Pérez Carlos Alfredo reporta sintonía. Dice hola, hola Venezuela desde Charallave. Saludos, buenos días a todo el equipo del programa Al Aire. Miguel Ángel Toro desde Mérida. Miguel Ángel Toro dice, hola, saludos desde la radio Siembra 89.1 FM estéreo. Soraya reporta sintonías de Caicara del Orinoco y el señor JB Pinto José Torres, Pinto. José Pinto, está reportando sintonía desde Valencia en el municipio Rafael Urdaneta. Fran Ramos dice, hola, hola Venezuela desde el municipio Ezequiel Zamora en Guatire. Saludos. Qué bueno. Aracelis Blanco va reportando sintonía desde Guarena. Saludos. Amoros Linda dice, hola, hola Venezuela, saludos desde La Guaira, en Naiguatá. Joel Venezuela reporta sintonías del estado Bolívar. Nueva Esparta Oficial dice, hola, hola Venezuela, desde Nueva Esparta, la Asociación Deportiva de Kickboxing. Saludos. Y Elizabeth nos cuenta, Elizabeth está en la parroquia Cocha y nos dice que hoy está de cumpleaños su hijo Julio César, así que feliz cumpleaños Julio César y gracias por reportar sintonía también. La carretera nacional de Guarena, Petare Guarena, dice, hace falta alumbrado público. Hola, hola Venezuela, dice Aracelis Blanco. José Moreno nos reporta sintonía desde Acarigua y dice tiempo bastante nublado por acá. Desde Biscucuy y Salie Evano, hola, hola Venezuela, saludos desde Biscucuy, estado portuguesa, donde nace y se produce el mejor café de Venezuela. Y el señor Eduardo reporta sintonías de La Urbina. Hoy hay muchísima participación a través de las redes, qué bueno. Por acá nos está reportando sintonía desde El Vigía Blas. Antonio Viva, saludos. Amoros Linda dice, rumbo a las ciudades comunales, saludos. Alexis Urbina también nos reporta sintonía. Y desde Luis nos reporta sintonías de La Pastora en Caracas. Desde Cojedes, hola, hola Venezuela. María 1969 Ser dice, Cojedes, cielo nublado. Ay, Dios Alexis Salcedo nos reporta sintonías de Palavecino. Mirmel desde Beijing, China. Epa, Pedro, saludos. Saludos a la gente de China. Que nos está viendo. Leoncio Javier Lugo reporta sintonías de San Cristóbal en el estado Táchira. Saludos también. Y la señora María reporta sintonías del estado Cogeda y nos dice que también el cielo está nublado en esa zona del país. Saludos de Caicara del Orinoco, Soraya Laudix. Saludos, feliz día. Saludos también para Elix Per. Dice, hola, hola Venezuela. Saludos para Julio César, que está de cumpleaños hoy. Feliz Sí, lo cumpleaños. saludé. El hijo de la señora Elizabeth, lo acabo de saludar, que además está reportando sintonía. 7 de la mañana, 18 minutos. Nuestros invitados del día de hoy vamos a estar compartiendo en la próxima parte con Doily Hernández. Doily es diputado de la Asamblea Nacional y lleva dedicado 21 años a la vida religiosa, tiene una maestría en teología y vamos a revisar con él la partida física del Papa Francisco, lo que implica, lo que sigue, además hablar un poco también de ese legado, de los cambios profundos y las transformaciones que se desarrollaron dentro de la iglesia con la llegada del Papa Francisco. Nuestro segundo invitado se trata del Ramón Alfredo López Martínez, internacionalista. Con él vamos a tocar varios temas que tienen que ver con nuestros connacionales secuestrados en El Salvador y otros temas de interés nacional e internacional. Hacemos la pausa hasta ahora y retornamos en breve. No se aparten de nuestra sintonía. Tu futuro comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa USAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UXAR y a él acreditamos saberes de alta calidad. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas.
7 de la mañana, 24 minutos. Vamos a compartir con ustedes una publicación que hizo recientemente el primer mandatario nacional a través de su cuenta en Instagram, justamente relacionada con el Papa Francisco. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hoy partió, se fue de esta vida Jorge Bergoglio, pero quedó entre nosotros Francisco, el Papa de los humildes, el Papa de la paz. Había sido elegido por primera vez un Papa latinoamericano, un Papa argentino. Recuerdo cuando lo vi por primera vez, 2013. No eran dos jefes de Estado que se estaban viendo. Era el hombre, Papa de los barrios de Buenos Aires, con el hombre, obrero, presidente del pueblo de Venezuela. Allí, por primera vez, le hablé de José Gregorio Hernández. Y en una de esas madrugadas llegó el decreto de canonización de José Gregorio Hernández. Y él dijo, esto es justicia. Y puso su firma, hizo justicia y canonizó en el lecho de enfermo en la situación de mayor gravedad a José Gregorio Hernández como santo del pueblo de nuestra América, de nuestra Venezuela, santo del pueblo. Por eso damos gracias a la vida por haber podido vivir al Papa Francisco en esta época luminosa. Al Papa Francisco desde Venezuela le decimos, Jorge Bergoglio, vuela alto, que Dios te tenga a su lado, vas a ser uno de sus ángeles. Papa Francisco, te quedas entre nosotros, entre los humildes, luchando por la verdad y por la justicia, por la independencia de nuestra América Latina. Honor y gloria al Papa Francisco por siempre. Este es el mensaje que publicó recientemente el primer mandatario nacional a través de su cuenta en Instagram, 7 de la mañana, 26 minutos. Ya tenemos en línea telefónica a esta hora al diputado Doily Hernández. Le comentábamos que el diputado ha dedicado 21 años de su vida a la vida religiosa, tiene una maestría en teología. Conversamos el día de ayer sobre este tema y nos pareció oportuno, Pedro, tenerlo el día de hoy en el programa, así que agradecemos el contacto al diputado Doily Hernández. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Dail. Buenos días, Pedro. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, aquí estamos para conversar un poco sobre la vida, obra y el legado que ha dejado el Papa Francisco, no solamente a Venezuela, sino a la humanidad. Arrancar por allí porque, bueno, hemos visto programas especiales, análisis, reflexiones y hemos visto quizás desde diferentes puntos de vista y de diferentes áreas el aporte del Papa Francisco al mundo, a la sociedad, a la vida. En este momento, al día de hoy, ¿qué considera usted es importante destacar de lo que fue su paso por la Iglesia Católica? Bueno, el Papa Francisco, desde el día de su elección, marcó un hito dentro de la Iglesia Católica con el simple hecho de decir que quería una iglesia para los pobres y de los pobres, con el simple hecho de no usar los ornamentos pomposos, sino buscar la sencillez, abrir las puertas del Vaticano a los pobres y ser un fiel defensor del cuidado del medio ambiente, de la madre tierra, de hablarle claro a nuestra gente, de escribir tantas encíclicas, exhortaciones apostólicas, motus propios, y de ir a las periferias más allá de las paredes del templo. Y eso es lo que hoy vamos a recordar del Papa Francisco, un hombre cercano al pueblo, un hombre que nunca dudó en darle la oportunidad a los fieles que de una u otra manera se sentían excluidos dentro de una jerarquía eclesiástica que en algún momento le cerró las puertas, pero con la llegada de Francisco, las puertas del Vaticano, las puertas de la Iglesia Católica Universal se abrieron para todos sin exclusiones, sin posiciones sociales, sin posiciones económicas. La Iglesia con Francisco dio una apertura a todo y hoy el mundo llora la partida física del Papa Francisco. Ha partido físicamente, pero espiritualmente se mantendrá con nosotros porque su legado durará
por años y años y esperemos que su sucesor siga con la línea que marcó el Papa Francisco desde su elección aquel 13 de marzo del 2013. Ahora, diputado, ¿qué se pudiera destacar del padre Francisco, el Santo Pontífice, de los cambios, transformaciones que hubo dentro de la Iglesia Católica? Bueno, uno de los grandes cambios, lo conversaba ayer con usted, el Papa Francisco ha sido un gran feminista y le dio la oportunidad a distintas mujeres laicas y religiosas por primera vez en la historia de la Iglesia Católica Universal de dirigir distintos dicasterios, de dirigir el gobernatorato de la Ciudad del Vaticano, de ser secretarias o subsecretarias de pontificios consejos o de los distintos dicasterios. Dicasterio para nosotros sería como un ministerio, pues, llevándolo al tema, al organigrama del Poder Ejecutivo. Entonces el Papa le dio mucha apertura y responsabilidades a las mujeres dentro del Vaticano, le dio oportunidad a los pobres, abrió distintas casas en Roma y en distintas iglesias universales, distintas iglesias en el mundo, casas para los pobres, le dio apertura a todos y de verdad que hoy Francisco es y seguirá siendo una referencia para luchar por los más pobres, por hacer el bien común, pero sobre todo el Papa será recordado porque fue un Papa del diálogo, fue un Papa que construyó puentes de la civilización rumbo al amor, hizo una revolución del amor dentro del Vaticano y bueno, eso quizás a algunos conservadores dentro de la curia romana no les gustaba, pero el Papa hizo cambios profundos dentro de la Iglesia Católica para llevar a la Iglesia más con olor a pueblo, con olor a oveja, que con olor a jerarquía. Fíjese que le iba a consultar, es justamente eso, diputado, a lo que hace referencia. ¿Se pudiera decir que se convirtió el Papa Francisco en un líder incómodo, incluso dentro de la Iglesia Católica? Sí, efectivamente. Tenía grupos muy conservadores y muy ultraderechistas, por calificarlo de esta manera, que le saboteaban el trabajo porque habían grupos internos dentro de la jerarquía eclesiástica que iban en contra al pensamiento de una iglesia de los pobres y para los pobres. Y bueno, el Papa tuvo que enfrentar a varios grupos de cardenales en su momento, en su época, que se le oponían, incluso hasta intentaron solicitar la renuncia en su momento, pero el Papa siempre se mantuvo firme y de frente en defensa de la doctrina social de la Iglesia, que es la doctrina social de Cristo, y la Iglesia, como él lo dijo desde un principio, es de los pobres y para los pobres, no para que la jerarquía eclesiástica a nivel del Vaticano y de otros niveles se lucraran y se olvidaran del pobre, porque Cristo vino al mundo, fue a trabajar por los pobres y en favor de los pobres y de los desprotegidos. Ahora, ya para culminar la conversación, diputado, el legado que ha dejado el Papa Francisco al pueblo venezolano con la canonización tanto de José Gregorio Hernández como la María Carmen Rendiles. Bueno, sí, el Papa Francisco será recordado en Venezuela por un legado extraordinario. Llevó a los altares tanto a la Madre Carmen Rendiles como al doctor médico de los pobres José Gregorio Hernández. Con la firma del decreto de la canonización, Francisco marca una historia dentro de la religiosidad venezolana y bueno, esperamos ya el acto oficial cuando el Vaticano así lo disponga, luego de todo el tema funeral del Papa, el cónclave, y marquen pues la fecha de canonización tanto de la Madre Rendiles como del Beato José Gregorio Hernández. Y no solamente de ellos, también el Papa Francisco a Venezuela creó varias diócesis dentro del país,
designó distintos obispos al país y bueno, hizo mucho bien al país y fue un factor fundamental en un momento del diálogo dentro de Venezuela. Diputado, gracias por acompañarnos el día de hoy, el diputado Dolly Hernández, 7 de la mañana, 35 minutos. Vamos a hacer la pausa a esta hora y al regreso vamos a conversar con el profesor Ramón Alfredo López Martínez, internacionalista, varios temas que chequear con él el día de hoy. Hacemos la pausa. CanTV. Vive la ultra experiencia con Ava Ultra, Internet 100% fibra óptica de CanTV. Acarigua, en el estado Portuguesa, es una joya que encanta a todos aquellos que tienen el privilegio de conocerla. Con una historia inspiradora, una belleza natural y cautivadora, un destino turístico imprescindible para los amantes de la cultura y la naturaleza. Enmarcada por exuberantes paisajes, cuenta con el monumento agrícola más alto del mundo, con una gran extensión de tierras fértiles que lo hacen destacarse como el granero de Venezuela. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. El Banco de Venezuela se la juega junto a ti con soluciones e innovaciones a la altura de tus metas, en el campo, en tus finanzas. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. En esta parte del programa vamos a conversar, tal como lo anunciamos anteriormente, con el profesor Ramón Alfredo López Martínez, internacionalista. Le damos la bienvenida. Buenos días, Venezuela. Muchas gracias, buenos días, Pedro y Yair, por la gentil invitación. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos. Nosotros decíamos por acá, siempre decimos, bueno, hay muchos temas que abordar con el profesor y en la medida de lo posible uno va como arrancando por varios. El primero de ellos tiene que ver con la situación de los migrantes venezolanos en El Salvador, la posición que ha asumido el primer mandatario nacional, el comunicado recientemente emanado el fiscal general de la República y qué tanto impacto puede tener esto desde el punto de vista internacional. Mira, debo comenzar señalando que lamento mucho el corto tiempo para abordar ese tema, porque no nos va a alcanzar. Voy a tratar de hacer una síntesis, ¿no? Porque más allá de esos señalamientos, esas consideraciones que acabas de mencionar sobre la posición y la acción del Estado venezolano, en este caso a través de la Fiscalía, hay que verlo en un contexto realista y quizá un poco más amplio, ¿no? Y ahí hay una mezcla de cosas, porque por un lado está, o sea, hay tres estados ahí, están los Estados Unidos, está la República de El Salvador y está la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, y además está el sistema interamericano de derechos humanos, ¿verdad? En el cual se supone que estamos los tres estados, pero cuando tú haces una rápida revisión de, digamos, la posición de los Estados Unidos en el sistema interamericano de derechos humanos, te percatas que realmente ellos no forman parte del sistema. Y me explico. El sistema fue creado en el año de 1969, cuando se promulga la Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, y comienza todo un desarrollo, ¿verdad?, desde esa época hasta el momento. Y te voy a hacer este recuento para llegar al punto. Entre más o menos el 85 y el 2015, en ese lapso de 30 años, empiezan a suscribirse en los países del continente diferentes pactos y convenios en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Para erradicar la violencia contra la mujer, para abolir la pena de muerte, para erradicar la tortura, protección a las personas con discapacidad, a las personas mayores. En total, en ese lapso de 30 años, entre el 85 y el 15, se suscriben 8 instrumentos de esta naturaleza que se suman a la convención, que es el 9º, ¿verdad? Bueno, resulta que los Estados Unidos no forman parte de ninguno de estos instrumentos, de ninguno, ni de la convención, ni de los 8 instrumentos de estos. Pero con el agravante que la convención del 69 te crea 2 grandes instancias, que es la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto tiene sede en San José de Costa Rica, vecina de El Salvador. Bueno, aun cuando los estadounidenses no son suscriptores de la convención que crea estas dos instancias, bueno, la sede de la convención está en la ciudad de Washington, pero lo más aberrante de todo esto es que los Estados Unidos han llegado a presidir en distintas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin ser parte de la convención. Entonces ellos utilizan esta bandera de los derechos humanos como una herramienta de su política exterior. Y aquí entramos también con no solamente el ámbito regional, sino que ellos no forman parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Tampoco forman parte del instrumento más ecuménico de materia de promoción, protección de derechos humanos, que es el Pacto Internacional de Civiles y Políticos de 1979. Ese es el más ecuménico, fue suscrito y ratificado por 172 países. Recordemos que la ONU tiene 183, 172 lo ratificó. Bueno, los Estados Unidos no forman parte de él. Y del corolario de todo esto, o la guinda de la torta, es que este año el convicto, porque hay que decirlo técnicamente, es convicto, Donald Trump, excluyó a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces esa es la actuación de los Estados Unidos. Cuando nos vamos al caso de El Salvador, bueno, en El Salvador habría que recordar que desde el año 2019, este mismo señor Bukele expulsó el personal diplomático de Venezuela, de allá de San Salvador, y obliga a Venezuela, en un acto de reciprocidad internacional, a hacer lo mismo. Es decir, nosotros no tenemos relaciones diplomáticas en este momento, desde ese entonces, con la República de El Salvador. El Salvador, en este momento, está en un estado que ellos llaman de excepción. Ellos tienen suspendidas diferentes garantías constitucionales, y puede desde el Ejecutivo accionar sin permiso del Poder Judicial. Ese estado de excepción tiene ya 3 años. Como la legislación de ellos les permite solamente por 30 días, bueno, lo han renovado en 36 ocasiones. Esa es la situación actual en El Salvador. ¿Se podría decir que El Salvador es un estado de facto? Es un estado forajido. Técnicamente es un estado forajido. Es un estado forajido al punto que ha renovado el estado de excepción en 36 ocasiones. Pero más allá de eso, nosotros tenemos una situación en la cual aún cuando ni El Salvador ni los Estados Unidos forman parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, como todos sabemos, juzga 4 clases de crímenes. Hay 2 de ellos, que es el crimen de guerra y el crimen de lesa humanidad, que todo lo que ellos están haciendo con los migrantes venezolanos, está tipificado en el artículo 7 y en el artículo 8 del Estatuto de Roma, esas conductas. Y aún, repito, cuando ellos no son parte del Estatuto de Roma, bueno, ya hay un precedente, hay una jurisprudencia de actuaciones varias, de hecho, de la Corte Penal Internacional en nacionales de estados que no son parte del Estatuto de Roma. Quizás el caso más emblemático de esto es la orden de detención que la Corte Penal Internacional le impuso nada más y nada menos que el presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia, que tampoco forma parte del Estatuto de Roma. De manera que ahí hay una posibilidad de acción. El único instrumento que, aparte de ese, puede ser, desde mi punto de vista, o uno de los pocos aplicado en la materia de denuncia internacional al régimen estadounidense, incluso al régimen de El Salvador, más en este caso los estadounidenses, porque es el único que ellos han suscrito, son los convenios de Ginebra de 1949, que fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Especialmente el convenio número 4, que es el del tratamiento a los civiles en tiempos de guerra, porque ellos han alegado que
lo que están haciendo con los venezolanos producto de una invasión es profeso. Es la justificación. Y han aplicado una ley de guerra. Entonces, si eso es así, entonces hay que aplicar los convenios de Ginebra de 1949, especialmente el convenio número 4, que ellos sí ratificaron y tienen en vigencia, y accionar también por esa vía. Porque no puede ser que un convicto, como es el caso de Donald Trump, de acuerdo a su propia normativa, es un convicto, convierta a la migración venezolana en unos crímenes de guerra, porque además, repito, no solamente por la vía de los convenios de Ginebra, sino que está expresamente tipificado así en el Estatuto de Roma, porque no puede hacer ese tipo de persecución contra unos nacionales específicos, que es lo que él está haciendo. Ahora, ¿cómo queda el derecho internacional público ante estas barbaries que está cometiendo el gobierno de El Salvador? Bueno, sobrepasado por las medidas de coacción y coerción por abuso en las posiciones de fuerza, por abuso en las posiciones de dominio, pero eso no nos impide, no nos puede inhibir a nosotros de hacer las acciones que correspondan ante las instancias internacionales, más allá de las denuncias, digamos, diplomáticas, más allá de los comunicados. Hay que accionar en las propias instancias internacionales, y aquí están, digamos, algunas vías, algunas alternativas de hecho y de derecho listas ya para accionar. ¿Cuáles serían esas? Bueno, las que te estoy diciendo, hay que accionar en el sentido de que ellos están violando un instrumento del cual sí son parte, que es la Convención de Ginebra, especialmente la Convención número 4, ¿verdad?, del tratamiento de los civiles en tiempos de guerra, porque si ellos están diciendo que le están aplicando una ley de guerra, que es la ley de 1798, producto de una invasión, eso es guerra, ¿verdad? Entonces, tú formas parte de la Convención de Ginebra, especialmente la número 4, de las 4, ellos ratificaron las 4, pero la cuarta es para la protección de los civiles, donde además se dice que no pueden ser sujetos de deportaciones forzadas, lo mismo que dice el pacto la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma. No puedes tú de manera forzada hacer una extracción de un grupo de nacionales. Eso está tipificado como un crimen de guerra. Entonces, y ya hay antecedentes, repito, de actuaciones de la Corte hacia nacionales de Estado que no son parte. Y esa responsabilidad se le puede aplicar a Bukele, se le puede atribuir también al director del SECOT y a todas las personas en la República de El Salvador que están involucradas de manera directa en esto. Igualmente en los Estados Unidos, no solamente al presidente Trump, a Marco Rubio y a toda la cadena que está involucrada en eso. Porque los estados parte del Estatuto de Roma, los que sí somos parte del Estatuto de Roma, están obligados a acatar las decisiones de la Corte Penal Internacional, y estarían obligados a aprender a esas personas cuando pisen cualquier territorio de toda la cantidad de países que sí son parte de la Corte Penal Internacional. Las gestiones que está haciendo Venezuela hasta el momento están bien encaminadas, pero hay que profundizarla. Espacios como estos, digamos, son importantes para posicionar esto en el debate público y profundizar esto, porque estas son las acciones que, por lo menos desde nuestro punto de vista, debemos como Estado accionar. Hay acciones, repito, declarativas, hay acciones diplomáticas, que hay que mantenerlas, pero también hay que accionar desde el punto de vista jurídico, no solamente en las instancias nacionales, tanto en los Estados Unidos como en la República de El Salvador, sino en las instancias internacionales en base a estos criterios que estamos exponiendo. Por eso que lamentaba mucho que el tiempo no nos daba para profundizarlo con más detalle. Sí. Profesor, gracias por acompañarnos. El profesor Ramón Alfredo López Martínez, internacionalista, compartiendo con nosotros esta mañana. Y como dice usted, es un tema del cual hay que hablar y hay que mantenerlo en ese debate permanente. Sí. Como debate. Como debate permanente. 7 de la mañana, 55 minutos, amigos. Nos corresponde despedir en nombre de todo el equipo y compartir con ustedes a esta hora publicidad. Al aire fue una presentación de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL. Acreditamos saberes de alta calidad. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. CanTV, conectamos vidas para crear futuros. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Somos Mérida, capital de la aventura. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta del internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.